Muy buenos días. Vamos a hablar de credibilidad de testimonio y particularmente desde la perspectiva de testimonio infantil, es decir, especialmente en los casos que tienen que ver con delitos sexuales, ya que tratándose de niños es un tema especialmente delicado y frecuente. Bueno, aquí es una importante lección tener en cuenta que esta es una de las herramientas que nos caracteriza realmente a los psicólogos forenses. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, debemos lucir por unas técnicas y unos conocimientos particulares. Esto solamente lo logramos cuando recurrimos a la técnica de análisis de contenido basado en criterios para evaluar la credibilidad de testimonio de los niños abusados sexualmente. Esta técnica se complementa del SVA, que es el Validity Analysis. Ambas realmente hacen el compendio para evaluar la credibilidad de testimonio. Sin embargo, es necesario que el perito tenga muchos conocimientos adicionales previos. Por ejemplo, es fundamental que conozcan unas excelentes técnicas de entrevista. Y para ello es fundamental haberse entrenado en técnicas como, por ejemplo, el protocolo de Michigan, que tiene 9 pasos en los cuales hacemos una excelente entrevista para que tengamos el cuidado de no incurrir en preguntas incorrectas, en inducir contenidos, en causar falsas memorias o inducir memorias post suceso. Entonces, con una técnica adecuada de entrevista vamos a lograr muy bien hacer esto. Adicionalmente, se requiere conocer los fundamentos del derecho penal y procesal. Esto significa que nosotros tengamos la capacidad de entender la importancia de hacer un video o un audio en el cual se guarde de manera fidedigna el testimonio del niño, ya que después de ello tendremos que concentrarnos cuando el niño se ha ido, hemos terminado la entrevista, analizar toda esa información. El procedimiento adecuado consiste en transliterar la información y con base en el video y la transliteración hacer el análisis de lo que vamos a ver ahora, que es como credibilidad testimonio. Esto nos está indicando que es una técnica amplia que requiere muchos más esfuerzos, incluso conocimientos profundos en lo que tiene que ver con las secuelas propias del delito sexual, ya que podríamos encontrar muchos daños, pero estos daños pueden ser sencillamente causados por otro tipo de problemáticas, por ejemplo, ansiedad, depresión, aislamiento. Todo esto se podría dar porque los niños son abusados sexualmente, pero también se podría dar porque los niños padecen bullying por parte de sus compañeros, o podría ser porque son víctimas de maltrato, o porque sus progenitores se están divorciando. Entonces, aquí es fundamental entender y hacer una adecuada evaluación del daño psicológico, es decir, una pericia completa sobre credibilidad de testimonio y evaluación del daño tendrá estos dos componentes. Es posible que nos pidan una cosa o la otra, o es posible que hagamos las dos cosas en una sola pericia. Esto requiere un amplio tiempo, porque además de haber estudiado la documentación, de haber revisado el plan de evaluación, de hacer la entrevista, debemos concentrarnos profundamente en los contenidos que dieron los niños y con base en estos contenidos vamos a evaluar la presencia o ausencia de 19 criterios de credibilidad y 11 ítems de la lista de validez. Esto quiere decir que luego de hacer todo el trabajo con el usuario, debemos concentrarnos en evaluar 30 indicadores. Esto es un trabajo exhaustivo y de cada uno debemos dar cuenta, lo cual implica realmente un gran esfuerzo y posteriormente que tengamos la capacidad de integrar todos los resultados en un excelente dictamen que realmente oriente la decisión judicial. Muy bien, entonces con el preludio vamos ahora sí a ver cuáles son los criterios de credibilidad de testimonio para que ustedes puedan familiarizarse con ellos.
Esta técnica, que en español se llama análisis de contenido basado en criterios, en inglés procede de la sigla CBCA, que significa Criteria Based Content Analysis. Originalmente fue desarrollada por un Deutsch, quien es un alemán que recibió un encargo muy importante para ilustrar a las autoridades de ese país en torno a cómo diferenciar, distinguir testimonios, relatos que fuesen creíbles de los que no lo eran. Y entonces aquí nos enfrentamos a una gran historia y un gran desarrollo, porque estamos hablando de los años 80. Es decir, esta técnica tiene una gran antigüedad. Bueno, de hecho, un Dodge empezó en los 50 realmente. Posteriormente, Steller y Kongen trabajaron afinando los criterios de credibilidad, que son estos que ustedes están apreciando aquí. Y estos también fueron difundidos en Estados Unidos por David Raskin, y posteriormente de ellos pasaron a España y a Colombia. En Colombia ya llevamos más o menos 20 años trabajando con esta técnica. Este preludio quiere señalar que esta técnica es bastante antigua y por lo mismo puede gozar de un amplio prestigio, investigación científica, publicación. De hecho, el lector puede buscar información libre por Internet, pero también en bases de datos especializadas. De hecho, quien les habla les puede compartir un artículo que está circulando en Internet en el cual se describe cada uno de estos criterios. Fue un estudio que hicimos para Colombia y allí empezaron a explicarse cada uno de estos criterios. Muy bien, lo que ustedes encuentran en negrilla son unos como factores, no desde el punto de vista psicométrico, sino unas categorías en las cuales ubicaron los autores los criterios, de forma que los criterios realmente son los que se identifican con estrellas en esta lista. Y vamos a llevarlos en orden. Empecemos con estructura LOR. Se espera que el relato de los niños sea comprensible, que no atente contra las leyes de la naturaleza, que sea algo que en realidad se puede confiar desde la sana crítica. Si ustedes observan, para analizar la estructura lógica, pues uno tiene que haber escuchado todo el relato y señalar, por ejemplo, que no hay contradicciones, que no contradice la cotidianidad, la cultura, sencillos criterios que nos den a entender que realmente es confiable, creíble. Pero además, nos dicen los autores de la elaboración inestructurada. Esta elaboración inestructurada nos hace pensar en un relato que sea fluido, que no sea preparado, planeado y estructurado de forma que siempre se utilicen las mismas frases y que sea corto como aprendido de memoria, ya que esto daría cuenta de poca espontaneidad y más bien nos permitiría indicarnos hacia la hipótesis de sugestión, de planeación. Entonces el niño puede contar el relato, el detalle, de forma desorganizada, desestructurada. Y esto le daría puntos para elevar su credibilidad. Adicionalmente, debemos hacer una apreciación numérica de la cantidad de detalles. Entre más detalles así sean detalles poco esenciales para la investigación criminal, entre más cantidad de detalles nos está hablando de viveza en esa narración y por esto podríamos confiar que estamos ubicándonos en un relato. Luego, pasando a los contenidos específicos, vamos a iniciar con el engranaje contextual. Aquí, lo que se espera es que el niño que nos dé esta información tenga la capacidad de informar detalles de tiempo y lugar. Es decir, que tenga la posibilidad de señalarlos, fue en la casa, fue en el campo.
era en la mañana o ya nos íbamos a dormir o nos estábamos levantando. Entonces, no tiene que decir con precisión fechas ni tampoco direcciones, por supuesto que no, porque esto depende de las características de desarrollo del niño para que él pueda ubicar con mayor o menor precisión espacio y lugar. Pero nos basta, por ejemplo, con que el niño nos diga, ese es el día que hacíamos deportes o el día que íbamos a la iglesia. Con estos datos podríamos dar fe de un engranaje contextual. También luego vamos a evaluar la opción de interacciones. Este criterio hace alusión al niño cuando repite cómo se relacionaron con el agresor. Es decir, el agresor le pidió que fueran a un sitio, posteriormente le encerró, le amarró o le dijo ciertas cosas. Y además cuenta lo que hizo el niño. Yo le seguí, le obedecí, ayudé, pero cuando descubrí lo que estaba pasando, entonces traté de salir corriendo. Es decir, cuando se explican el intercurso y todas las relaciones que sostuvieron, no me refiero simplemente al tema sexual, sino a cualquier tipo de interacción. Esto daría criterios de credibilidad. Asimismo, reproducir conversaciones. Cuando la niña o el niño explican, me dijo tales palabras, me pidió que no le contara a nadie, pero además me dijo que si yo le contaba a alguien, él le iba a hacer daño a mi mamá. Entonces, las palabras que usó el agresor, las palabras con las que respondió la víctima, nos hablan de una viveza, de una confianza en que este relato es mucho más creíble, mucho más apegado a realidades. Por esto, quienes experimentaron realmente abuso, y pensemos, por ejemplo, si son situaciones crónicas, los niños podrán relatar con mucha más fineza estas interacciones, conversaciones, espacios, lugares, porque habrá mucha más información que ellos puedan compartir. De hecho, la mayoría de niños que han sido abusados cuentan esto sin mayor dificultad, es decir, desde que se sientan en un ambiente de confianza, los niños en la primera entrevista pueden dar bastante información. Será fundamental la forma adecuada en la cual se haga la entrevista. Pero si el niño se siente en confianza, él va a contar este tipo de cosas. Por ejemplo, que el niño diga, y me dijo que yo era especial, y por eso que me iba a enseñar ciertas cosas. Yo le dije que bueno, que fuéramos juntos. Y ahí estaríamos viendo cómo al tiempo que conversan están interactuando porque se van a ir juntos. Entonces, una frase puede calificar en dos criterios. Pasemos al siguiente, complicaciones inesperadas. Las complicaciones inesperadas nos hablan de naturalidad en las interacciones, ya que es muy probable que haya algo que interrumpa cualquier tipo de relación, de vinculación. Una complicación inesperada podría ser que el agresor acostumbraba a tocar al niño o a la niña a tal hora, pero ese día alguien llamó a la puerta. Entonces, en ese momento se interrumpe la situación, llega una visita de sorpresa y el niño relata esto de una manera natural, lo cual nos habla también de viveza en el relato. Pasemos ahora a peculiaridades de contenido. En las peculiaridades podríamos encontrar diversos tipos de detalles. Y noten cómo ya habíamos visto el criterio de detalles aquí en características generales, pero también aparece en elementos del contenido. Y aquí tenemos tres tipos de detalles. Noten entonces que el explicar de una manera minuciosa los acontecimientos nos habla de viveza, nos habla de experiencia sensorial. Y esto es fundamental a la hora de analizar los relatos de los niños. Vamos a iniciar con detalles superfluos que son bastante fáciles de entender. Son elementos que pueden no aludir al abuso
que pueden no dar información fundamental para la investigación criminal, pero que nos están dando cuenta que el niño realmente percibió, sintió. Dentro de esos detalles superfluos, por ejemplo, los niños pueden contar, y me puse en el sofá y estaba sucio y olía a viejo, o en ese sitio había poca luz. Todos estos son detalles que podrían desestimarse desde el punto de vista investigativo, policial, pero desde el punto de vista psicológico, son detalles muy importantes que nos dan cuenta de la viveza de la circunstancia. Ahora pasemos a los detalles inusuales. Estos detalles serían cosas extrañas, cosas que poco sucedan y que pueden llamar la atención de una manera particular. Recuerdo el caso de una niña que dice que el violador se había colocado una pantimedia en el rostro para desfigurárselo, para que no lo reconocieran, pero que esa pantimedia estaba con un punto ido, estaba rota. Allí habría un detalle extraño, inusual. También, por ejemplo, autores como Bryce hablan de ubicar en detalles inusuales características del acento o defectos físicos o tatuajes que pudiesen caracterizar el agresor. Entonces, algunos apuntarían a la investigación criminal, otros no necesariamente, pero serían elementos que con rareza se van a evocar por parte de los niños. Continuemos con la incomprensión de detalles. Aquí tenemos los casos en los que los niños explican cosas que no entienden, pero que saben claramente de qué están hablando. Por ejemplo, el niño que dice, y me puso el pipí en la boca y se orinó. Pues lo que sucedió no es emisión de orina, fue eyaculación, pero el niño no lo entiende, no sabe que es un fluido diferente, no sabe su nombre, pero lo explica perfectamente. Entonces, el hecho de que no lo entienda y lo explica nos da más confianza en el hablante, en el relato, y nos dice que realmente podríamos creer más porque estamos ubicando un nuevo criterio de credibilidad. En la incomprensión de detalles, los niños pueden decir cosas como, por ejemplo, el señor estaba feliz o estaba mareado o parecía borracho, cuando realmente lo que quieren decir es que estaba excitado. Pero todo esto otra vez nos reafirma su capacidad de describir lo que estaba pasando aunque no lo entiendan, ya que no tienen ni esos conocimientos ni ese desarrollo para poder descifrar las conductas de uno u otro. Muy bien. Avancemos hacia asociaciones externas relacionadas. Lo que tenemos aquí son temas que la niña o el niño retrotraen al relato actual, pero que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la niña dice, y cuando me lo metió me salió sangre y yo me acordé que la profesora en la clase me dijo que yo iba a tener una menstruación y pensé que después me iba a volver, pero nunca más me vino. Entonces, está asociando el delito con algo que había aprendido en otro tiempo, en otro momento, y además es algo que ya no entiende si llegó o no llegó el periodo. Lo que estamos viendo es sencillamente que la desfloración generó una hemorragia y que ella está haciendo una asociación externa, lo que nos da cuenta de cómo su cerebro está asociando situaciones similares. Pasemos a los relatos del estado mental subjetivo. Aquí lo que tenemos es que la niña o el niño cuenta los sentimientos que estaba experimentando en ese momento. Yo tuve miedo, me dio asco, yo me sentía mal, yo me quería ir, yo iba a llorar o lloré. Cuando el niño te dice esto, está asociando una emoción y evidentemente su expresión facial y toda su narración están apuntando a esta situación de victimización. Entonces, incluso hay cosas que los niños nos pueden relatar subjetivamente como el experimentar el placer o el gusto. Hay niños
que están acomodados a la situación de abuso y dicen, a mí me gustaba y eso se sentía rico. Entonces, es posible que ahí también estén hablando del estado mental subjetivo y esto nos haría mucho más creíble la narración. Luego, vamos a pasar a la atribución del estado mental del autor del delito. Ahora el niño nos va a contar cosas subjetivas, pero del agresor. Entonces nos va a decir, y él estaba bravo, y él se volvió, y él se puso muy contento, él me quería mucho. Cuando habla de los afectos, de las emociones, de lo que esa otra persona estaba sintiendo, entonces vamos a tener presencia de este criterio de atribución del estado mental del autor del delito. Veamos ahora los criterios de contenido referente a la motivación. Y aquí vamos a ver cómo los niños pueden hacer correcciones espontáneas. Ay, sí, mi mamá no estaba. Ay, no, no, sí estaba. Pero es que estaba en la cocina y por eso ella no sabía. Cuando ellos se corrigen, nos están diciendo el curso normal del pensamiento, la memoria y el lenguaje, es decir, que naturalmente puede haber errores como en este momento ustedes lo pueden observar con la discente. Yo he cometido errores durante esta disertación, sin embargo corrijo y continúo. Eso es lo que sucede naturalmente a los niños. También es posible que sucedan faltas de memoria, por ejemplo, que cuántas veces pasó, muchas, pero cuántas, hartas, no sé, o no me acuerdo bien, ¿cuándo fue? No sé, un día, varios días. Entonces, esos vacíos de memoria también son normales. La memoria normal tiene olvido y una víctima que es real, pues nos va a contar con este sentido las circunstancias. Entonces vamos a tener posibles faltas de memoria y esto en vez de hacernos dudar del testigo, nos hace pensar en que es más creíble su relato. Se ha confundido en el sentido común que las personas que son muy confiadas son personas muy honestas. Como ustedes observan, varios de los criterios que les he mencionado, como la elaboración inestructurada, las correcciones, la falta de memoria, todo esto que da cuenta de testimonios imperfectos es precisamente lo que nos habla de mayor credibilidad, menor planeación, menor ensayo. Esto es lo normal que debe suceder cuando una víctima está relatando lo que sucedió, especialmente en tratándose de menores de edad. Adicionalmente, el niño puede plantear dudas sobre su propio testimonio. Por ejemplo, es que no me van a creer. Yo le iba a decir a mi mami, pero yo sabía que ella no me iba a creer, porque es que ella lo quería mucho. Cuando el niño explicita esta situación, quiere decir que está precisamente muy bien intencionado, que su objetivo no es simplemente convencer, sino que él mismo parte de las dudas que puede afrontar. Posteriormente está el criterio de autodesaprobación. Lo que tenemos en autodesaprobación es que el niño se pueda responsabilizar o hacer expresiones peyorativas frente a sí mismo. Por ejemplo, decir, yo soy malo, yo lo causé, es mi culpa, por mí se lo van a llevar a la cárcel, o yo soy sucia. Entonces, todo ese tipo de expresiones nuevamente nos dan cuenta y confianza de las manipulaciones, de el estado mental egocéntrico natural en estos niños, porque aunque los niños hayan dicho sí al agresor o hayan aceptado, esto nunca los va a responsabilizar. Siempre los niños serán inocentes y el responsable será el adulto. El siguiente ítem habla de perdón al autor del delito. Aquí estamos observando cómo cuando hay vínculos o relaciones o se calculan incluso las consecuencias, los niños pueden tener un comportamiento
ayuda al otro, de decir, no, pero es que él no es tan malo, él también es bueno, pero yo no quiero que se lo lleven a la cárcel. Eh, yo quiero que mi mamá sí tenga esposo. Cuando el niño tiene ese tipo de respuestas, estamos hablando de una reacción espontánea de ambivalencia que nos hace confirmar que el testimonio sería creíble. Pasemos ahora a los elementos específicos de la ofensa. Aquí tenemos exactamente las conductas que describen el delito sexual. Me besó, me tocó, me metió, me lamió, se refregaba conmigo, me mostró su pipí, me hizo tal cosa. Entonces, todo lo que el niño o la niña describan frente al delito sexual serán características de la ofensa. Ahora, observen bien que todos estos criterios que tenemos acá, estos 19 criterios, son bastante largos y exigentes de análisis. Esto quiere decir que hay que hacer un buen entrenamiento y además un informe exhaustivo. En el documento que vayamos a entregar a la autoridad, debemos colocar cada uno de los criterios al frente, escribir si estaban presentes o no. Por ejemplo, aquí yo podría decir presente, sí, y en el siguiente podría decir ausente, presente. Y además de escribir esto, debo señalar el por qué está presente. Les digo, ese testimonio cuenta con toda la coherencia, aunque el niño lo cuenta de manera desestructurada, no contradice las leyes de la lógica y por esa razón se considera consistente. Supongamos que hay algunos que no se presentan, por ejemplo, detalles inusuales. Bueno, no es tan fácil escribir con el mouse. Vamos a intentarlo. Detalles inusuales están ausentes. Esto significa que no todos los criterios tienen que estar presentes en un relato. Y de hecho, los estudios que ustedes pueden encontrar en las bases de datos les informarán que hay unos detalles o unos criterios que son más frecuentes. Por ejemplo, este es poco frecuente. Se da más en relatos de niños grandes o de personas que han tenido abusos crónicos, es decir, donde hay más material de sensopercepción del cual ellos puedan evocar e informar. Pero no tienen que estar presentes todos los criterios. Basta con que algunos de ellos estén presentes. De hecho, es un buen momento para señalar que esta técnica no es cuantitativa. Por eso, a propósito, escribí presente y ausente y no usé números. Hay algunos autores que indican y dicen escribir 0, 1, 2. 0 si está ausente, 1 presente y 2 fuertemente presente. Eso en efecto aparece en la literatura. El problema es que si usas números, esperarías que al final tú sumes, dividas y que haya una media y que haya un punto de corte y ojalá que haya unos baremos, como con la lógica de las pruebas psicométricas. Pero en este caso no es así. Esta es una técnica hermenéutica. Significa que es interpretativa, que es de análisis de una narración. Y por eso no hay criterios numéricos adecuados. Entonces, para evaluar correctamente cada uno de los ítems, tú debes escribir cuándo este niño lo dijo y cómo lo dijo. Por ejemplo, cuando el niño admitió la falta de memoria, dice, ay no, es que a mí me parece que él se llamaba Juancho. Bueno, yo no sé bien, no me acuerdo porque Juancho podía ser el amigo. Entonces, se debe colocar que está presente la admisión de falta de memoria, pero adicionalmente escribir las frases que puntúan para este criterio.
Entonces podríamos tener uno o varios relatos, narraciones, frases que den confianza al lector que realmente se aplicó la técnica. Cuando el niño planteó las dudas sobre su propio testimonio o en qué expresión, en qué frase, incluso podríamos precisarlo aún más indicando en qué minuto del video se encuentra esta situación. Por ejemplo, el niño dice, pues que yo no quiero que se lo lleven a la cárcel porque él también era muy bueno conmigo, antes de que él se volviera malo. Ese tipo de expresiones pues resultan contundentes y por eso, además de hacer este análisis, es importante que en el documento quede perfectamente claro y fehaciente de dónde se extrajeron las conclusiones. Después de evaluar estos 19 criterios, hay que presentar un concepto de altamente creíble, medianamente creíble o poco creíble. Y si se hizo todo el proceso riguroso, como les acabo de mencionar, señalar la presencia, la ausencia, colocar las frases al frente que dan cuenta de cada uno de estos criterios, pues vamos a llegar a la convicción de tanto del concepto pericial como de la autoridad. Muy bien. Esta es la técnica del Criteria Based Content Analysis o análisis de contenido basado en criterios. Sin embargo, esto es una parte de lo que se llama el SVA o el Statement Validity Analysis. Entonces, posteriormente a esos criterios se desarrolló esta técnica que implica todo el proceso de la evaluación y que nos dice que debemos evaluar elementos psicológicos, elementos de la entrevista, adicionalmente motivos y preguntas investigativas. Entonces, noten que aquí están los 11 criterios adicionales, los 11 ítems de la lista de validez de la declaración. Y allí hay que empezar evaluando si el niño tiene un conocimiento inadecuado. Recuerdo ahora a un niño de 13 años que sabía perfectamente cómo planificar y contaba de las pastillas, dónde las compraba, cómo se las tomaba. Pues una niña de 13 años no debería saber todo esto. Entonces, si hay un lenguaje y conocimiento inadecuado, aquí tenemos referencia a cosas que estén sobredimensionadas de la experiencia. Por ejemplo, si el niño dice cosas como que, y tenías pipí levantado, pues eso, como hacen el amor. Esto nos está dando cuenta de conocimiento. Él sabe mucho más de lo que debería saber para su edad. Pero no confundamos cuando los niños utilizan nombres inadecuados. Por ejemplo, la niña le dice a su vagina la cosita. Eso no es conocimiento inadecuado. Esa es simplemente la expresión que la niña ha aprendido, con la cual se le ha educado para que hable de estos temas. Pero no nos está indicando que haya una inadecuación de conocimiento, sino sencillamente que ella está contando de una manera natural, como ella sabe explicar. De hecho, la buena técnica de entrevista consiste en que el profesional utilice las palabras que los niños usan. Si la niña dice que esta es el chochito, pues entonces eso, ¿y qué fue lo que pasó con tu chochito? Explícame qué más pasó. Entonces, al analizar lenguaje y conocimiento inadecuado, estamos pensando en información sexual de un nivel que se esperaría fuese posterior para los niños. Si hay emociones adecuadas o inadecuadas. Por ejemplo, esperamos que si los niños nos hablan de dolor, expresen en su rostro esa emoción. Pero si dice me dolió y está sonriendo, pues podríamos evidenciar que realmente no hay una coherencia, una consistencia entre la emoción y la narración. Allá habría inadecuación. También vamos a evaluar si los niños son susceptibles a la sugestión. Y aquí nos estamos refiriendo a la capacidad del niño de decir no, no sé, así no es, o a corregir al entrevistador, ya que es posible
que en diferentes entrevistas los niños hayan cambiado de versiones y utilicen expresiones o palabras o conocimientos que ellos no tendrían por qué tener, pero que los mencionen ahora porque los han aprendido durante las sesiones de intercambio con otros niños, víctimas o con los profesionales. Entonces, hay que revisar si esto es posible que haya sucedido. Para ello, la documentación y las diferentes versiones van a favorecer este tipo de análisis. Posteriormente vamos a analizar las características de la entrevista. Aquí lo que nos interesa es señalar si fue una entrevista inadecuada. Por ejemplo, decía, no, a mí no me pasó. Y la entrevistadora, bueno, pero entonces cuéntame ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? Que no, que a mí no me pasó. Y ella le vuelve a insistir. Cuando hacemos esto con los niños, es como que les estamos mandando el mensaje que no creemos en ellos. Y por eso la entrevista sugestiva y tendenciosa pues va a influenciarlos y a alterar su relato. Entonces es importante evaluar si hubo alguna persona que les quiso influenciar o contaminar de manera directa o indirecta. Con frecuencia vamos a tener los datos exactos de las entrevistas que se realizaron en el ámbito judicial. Pensemos, por ejemplo, que tenemos un video de la entrevista que le realizaron al niño en el CTI. Entonces vamos a tener este video aquí para ver si la entrevista fue apropiada o inapropiada. Y entonces vamos a revisar si siguieron los pasos del protocolo, si las preguntas fueron objetivas, adecuadas, o si se anexó alguna información, si se presionó al niño, si se dieron castigos y refuerzos de manera inadecuada. Y todo esto también se indicará en el informe, ya que nos da la confianza o desconfianza en que este relato pueda estar contaminado. También es importante evaluar si hay motivos adicionales para denunciar. Y noten que aquí ya nos estamos ampliando el horizonte, no nos estamos quedando solamente con el relato del niño, sino con toda la documentación del caso, las gestiones de los investigadores, por ejemplo. Y podríamos pensar que sería una denuncia cuestionable cuando los hechos van pasando durante aparentemente varios años y solo en el último tiempo la persona que lo sabía lo dio a conocer. ¿Por qué lo da a conocer hasta ahora si lo sabía de hace tiempo? Esto nos permite sospechar. Sería diferente cuando el contexto de la revelación o denuncia original fue algo espontáneo. Por ejemplo, los niños están en clase, la profesora les está explicando educación sexual y les dice que nadie puede tocar sus partes íntimas y el niño levanta la mano y dice, ay, o sea que mi abuelito no me puede tocar el chichi. Entonces, si cuenta de una manera tan espontánea, tan natural, pues nadie cuestionaría la revelación original. Pero supongamos que en un inquilinato el dueño del lugar cobra el arriendo por varios meses que le adeudan y le señala que se tienen que ir porque no han pagado y justo en ese momento la señora que adeuda o la familia que adeuda dice que este dueño del inquilinato ha estado abusando sexualmente al niño. Pues podríamos pensar que hay dineros o situaciones intermedias que están explicando el conflicto actual. Aquí también podríamos pensar en circunstancias como las falsas denuncias, presión para presentar una falsa denuncia, lo cual se puede dar, por ejemplo, en los casos de interferencias parentales, cuando hay una separación conflictiva entre los progenitores y se están disputando la custodia del niño para evitar
o para suprimir una de las figuras, entonces se presenta una falsa denuncia de delito sexual. Y para hacerlo se pueden valer, por ejemplo, de mala interpretación de conductas relacionadas con el aseo. Entonces, haber bañado al niño o limpiado después de que ha hecho sus necesidades se podría presentar ahora como un delito sexual, cuando antes era una conducta de cuidado y de aseo. Adicionalmente, vamos a trabajar también con una lógica de preguntas investigativas. Vamos a revisar si lo que el niño o la niña está diciendo es inconsistente con las leyes de la naturaleza. Aquí recuerdo un niño que decía que a él lo colgaban de ganchos y esos ganchos se los incrustaban en la piel y que lo colgaban del techo y que para esto él estaba desnudo y después de eso le hacían felaciones, es decir, sexo oral, sus familias. Cuando se hizo el examen de lesiones personales en el cuerpo del niño, él estaba íntegro, no tenía cicatrices que dieran cuenta que se le hundían ganchos en su piel para colgarlo, así como se hace con las reses. Entonces, esto sería absolutamente implausible, no es frecuente, no es probable. Este mismo niño, por ejemplo, decía que lo ejecutaban varios miembros de la familia, lo cual no es habitual. Generalmente el agresor sexual trabaja solo. Y si lo hace acompañado, lo hará máximo por una persona. No es habitual que lo haga el papá, la tía y la abuelita, como era el caso que les estoy mencionando. Puede haber inconsistencia con declaraciones anteriores. Por ejemplo, en unas declaraciones dice que se lo introdujo y en otras que no se lo introdujo, o que fue una sola vez o que fueron varias veces. Hay que revisar todo tipo de inconsistencias, porque eso nos podría hablar de contaminación, de manipulación o de engaño. Y las inconsistencias con el resto de la evidencia. Estoy evocando un caso en el cual el sujeto que está presuntamente siendo señalado como el responsable tiene prueba de ADN que demuestra que el ADN de la víctima, que se encontró en los genitales de la víctima, no es el ADN de él. Y aún así, con esa inconsistencia de evidencia, a él lo están procesando. Entonces, con esta lista de validez de la declaración, análisis de validez de la declaración, pues vamos a encontrar muchísimos elementos más para el análisis que van más allá del relato y que nos permiten conceptuar si podríamos decir que hay una queja que sea válida desde el punto de vista psicológico. Por supuesto que nunca vamos a pasar el límite y a señalar que hay o no delito, como si fuese un tema jurídico. Eso le compete solamente al abogado, a la autoridad. Nosotros sencillamente vamos a hablar de lo que realmente podemos pronunciarnos desde el punto de vista psicológico. Bueno, entonces, como ustedes pueden apreciar, es bastante exhaustivo y oneroso pronunciarnos acerca de la validez de la declaración y la credibilidad del testimonio. Por eso, cuando alguien sin conocimiento de todas estas técnicas, con una pequeña entrevista, se atreve a afirmar que ese testimonio es creíble, pues está incurriendo en un serio error. No es confiable, no podríamos decir que realmente ese relato o ese concepto corresponda a criterios científicos. Asimismo, alguien dirá, es que a mí me convenció. Pues ese tampoco sería un criterio adecuado para señalar que allí hay credibilidad de testimonio. Bueno, espero con esto haberles motivado para que ustedes se continúen preparando, educando muchísimo más en esto que tiene que ver con las técnicas específicas de la psicología forense. Ha sido un gusto estar con ustedes y permaneceré atenta a responder sus inquietudes. Gracias.